y es poderoso. Su palabra dice, bien pudiste haberte quedado dando la predicación. Tengo varios versículos que tú mencionaste hoy. ¿No lo creen? ¿Sí? Ya está alistándose para pararse aquí al frente, y eso lo hemos dicho muchísimas veces. Primera de Pedro 2:24 dice que por sus llagas fuimos sanados. Fueron 39 latigazos que Jesús sufrió en su espalda, y científicamente son 39 las enfermedades primarias que atacan al ser humano. Eso significa que cada latigazo es una de las enfermedades y del dolor que nosotros tenemos que padecer, pero como creemos en Él, utilizamos el poder de Él, utilizamos lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Y bendito sea Él, porque toda la honra y la gloria sea para el Dios de los cielos. Bueno, vamos entonces hoy con un tema. Mucha gente se fue de puente. Pedimos porque regresen, regresen con el favor de Dios y con su protección. El tema de hoy se divide en 2 domingos y tiene que ver con la oración, precisamente con la oración. En el domingo de hoy vamos a ver cuándo una oración no es respondida. Cuando no es respondida una oración. Y el próximo domingo vamos a ver cuándo una oración es respondida, porque tenemos que saber de ella. Es el medio de comunicación con el Dios de los cielos. Mira, vamos a algo básico, que es la necesidad de orar. ¿Por qué es necesario orar? ¿Tiene sentido la oración? Es más, la palabra de Dios nos dice que Dios conoce nuestras necesidades y que Él está dispuesto a darnos esas necesidades. Entonces alguien preguntará, ¿y entonces para qué me pongo a orar? Si Él al cabo me va a dar las cosas. ¿Tiene sentido orar? John Wesley, un predicador del siglo pasado, inglés, dijo una frase, y es esta: parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. Parece que Él no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. Y eso me dejó reflexionando muchísimo. ¿Cómo así, Señor? Tú que eres el Dios de los cielos, el todopoderoso principio y fin de las cosas, entonces estás limitado aquí en la tierra de acuerdo a lo que nosotros oremos. Veamos a ver si es cierto o no es cierto. Para eso te voy a llevar al libro de Génesis inicialmente como introducción. Cuando Dios creó al hombre, mira con qué capacidad lo creó. Génesis 1:26, lo vas a ver acá. Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay una palabra que nos debe quedar clara ahí, y es señoree. Significa que Dios creó al hombre para que administrara toda la tierra y fuera el Señor de la tierra. Dios le entrega el dominio de la tierra al hombre. ¿Pero qué sucedió? El hombre le entrega ese dominio a alguien conocido en la Biblia y por nosotros, que es Satanás. Le entregó su dominio a Satanás. Por ello, en la tentación de Jesús, recuerda que Jesús fue tentado, llevado al desierto, y allí tuvo la tentación del mismo Satanás. Eso se encuentra en Lucas 4. Vamos a ver un versículo, 2 versículos para la aplicación del tema de hoy. Lucas 4:5. Estando hablando Jesús con Satanás, mira lo que sucede allí. Lucas 4:5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte. El poder del enemigo es grande. Lleva a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Cogió a Jesús, hecho hombre, cuidado con eso, hecho hombre, y lo llevó a la parte más alta de la tierra y le muestra toda la tierra
y los reinos que hay sobre la tierra. ¿Y qué más entonces le dijo el diablo? En 4:6, Lucas 4:6, vemos que fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Y le dijo el diablo, dice ahí la palabra de Dios, a ti, a Jesús le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Potestad significa señorío. Señorío significa ser dueño de todo eso. Le dijo el diablo a Jesús, te voy a dar todo eso. Vas a ser el dueño de todo eso. Dice, y la gloria de ellos. ¿Y qué más dice ahí? Porque a mí, dice Satanás, a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién fue el que le entregó eso a Satanás? Adán. Adán le entregó eso a él. Por eso la palabra de Dios lo denomina como el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso estamos como estamos. Dios no es el que reina en la tierra, amado hijo de Dios. Si reinara en la tierra, todo sería como su reino en el cielo. ¿Estás aquí o no estás acá? Por eso Jesús nos enseñó en el modelo de oración que es el Padre Nuestro: ven a nosotros que tu reino, Señor de los cielos, hágase aquí en la tierra tu voluntad. Porque la voluntad de Dios se hace en los cielos, donde está el reino de Él, pero no aquí en la tierra. Por eso aquí escuchamos noticias de cómo es posible que un padre pueda violar a un hijo, a una hija de 6 años de edad. El que reina aquí no es Dios, y por eso le pedimos siempre eso a Dios. Entonces tiene mucha coherencia y tiene mucho sentido que tenemos que por cada cosa pedirle al Dios de los cielos. Estamos a expensas de las situaciones, de las circunstancias del mundo. Él no está aquí, pero su poder, cuando tú clamas a Él, cuando tú llamas a Él, cuando tú vas en oración a Él, puedes decirle que tu reino, Señor, reine en mi vida, reine en mi hogar y reine en mis cosas. Eso se hace únicamente a través de la oración. Y es a través de la oración que tú desatas el poder de los cielos para que las cosas se den de acuerdo a lo que pides y la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? Teniendo esto claro, entonces sabemos que Dios no puede hacer nada a menos que alguien se lo pida. Imagínate eso. Para el tema de hoy, cuando una oración no es respondida, hay 8 puntos. Te voy a pedir que me regales al último 10 minutos por la cuestión del testimonio. Entonces no te afanes, no te voy a tomar más tiempo de eso al final de lo que siempre está pactada en nuestra reunión. Mira, los primeros puntos de cuando una oración no es respondida lo vemos en Mateo 6. En Mateo 6 hay una parte muy hermosa en donde Jesús enseña sobre la oración. Precisamente ahí en Mateo 6, Jesús, cuando los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, entonces Jesús dice: cuando vayan a orar, oren así. Y cuando dijo así, es que lo que él iba a decir de ahí en adelante se convertiría en un modelo de oración para nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Padre Nuestro, que tiene que ser un modelo de oración todos los días de nuestra vida. El primer punto que vemos ahí en la enseñanza de Jesús de cómo orar, ahí en Mateo 6, lo vamos a ver en Mateo 6:5. Y el primer punto es: cuando somos hipócritas, una oración no es respondida en el trono de los cielos. Mateo 6:5 dice lo siguiente: y cuando ores, mira lo que Jesús está enseñando. Si tu Biblia tiene en rojo cuando habla Jesús en los evangelios, te vas a dar cuenta entonces. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hoy es una palabra fuerte la que comenzamos hoy. Ninguno de nosotros quiere ser hipócrita en la oración. Ninguno.
Jesús describe cómo son los hipócritas cuando oran. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, en las iglesias y en las esquinas de las calles, únicamente ¿para qué? Para ser vistos por los demás. Eso no quiere decir que toda nuestra oración debe hacerse en privado. No, cuidado, amado hijo de Dios. La oración de la iglesia, de la comunidad, de la familia, por supuesto que tiene efecto. Lo que Jesús nos está diciendo es: ¿cuál es tu actitud cuando te diriges al Dios de los cielos? Si es para que los demás te vean, listo, no hay ningún problema, te van a ver los demás. Pero lo que sabemos aquí por Jesús es que Dios no escucha la oración por hipocresía. Hay muchos que oran muy seguramente por aparentar que son espirituales, o muy seguramente van a la iglesia y lo hacen frente a la gente por aparentar: wow, mira esa persona tan espiritual que es, mire, se arrodilló, ¿cómo es esa persona de espiritual? Pero no lo hacen nunca por absoluta necesidad y total credibilidad. Entonces oran por salir del paso, por hacerle caso a la mamá, por hacerle caso al esposo, a la esposa, ¿cierto? O bajo algunas circunstancias, pero no realmente por una debida convicción. Eso, Jesús dice, es hipocresía. Hipocresía. Ahí en Mateo 6:5 finaliza con algo muy fuerte. Dice: de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto, significa que no tiene ninguna discusión. Y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso no es respondida en los cielos, porque esa oración, la recompensa la querían ¿dónde? En la tierra. Ya tienen su respuesta. Si es para que lo vean los demás ya lo vieron. Y a Dios nadie lo engaña. Si Él dice: mira, si tú lo haces es para que te vea el primo, la prima o alguien, pues ya te vio el primo. Entonces que el primo te responda a la oración. ¿Estás conmigo o no estás acá? Aquí debemos reflexionar en algo. Mira cuál es tu intención cuando tú oras. Mira cuál es tu intención para orar y por orar. Para cumplir ya tienes tu paga, dice la palabra de Dios. Ya tienes tu recompensa, tu respuesta, según la palabra del Dios de los cielos. Entonces el primer punto, ¿cuál es? Cuando somos hipócritas, una oración no es respondida en los cielos. Segundo punto, de una vez, me toca ir un poco rápido hoy. Cuando repetimos, una oración no es respondida en el trono de la gracia. Ahí en el mismo texto, en Mateo 6, Jesús sigue enseñando a orar. Mateo 6:7 da una instrucción muy fuerte y dice: Dios no te escucha cuando tú hagas esto. Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Serán oídos. ¡Wow, Señor! La palabra de Dios dice: y orando, estando en oración, no uséis vanas repeticiones. Es triste decirlo, pero mucha gente cree que entre más repita cosas, el trono de la gracia va a escuchar. Lo que dice Jesús es que no vas a ser escuchado ante el Dios de los cielos. Dos cosas debo aclararte aún más aquí. Número uno, la palabra vanas. Vanas significa sin sentido. Cuando tú hablas sin ningún sentido, cuando tú repites cosas sin ningún sentido, hablo de cosas que muchas veces ni siquiera están pasando en mi vida, pero yo le repito a Dios cosas como si nada, cuando yo lo que necesito ir a Dios es a contarle mis cosas. De pronto repito porque me gustó lo que alguien dijo. A veces uno dice: yo te quiero dirigir en una oración. Pero cuando uno dice: yo te quiero dirigir en una oración, no es: yo voy a hacer la oración por ti, amado hijo de Dios. Tú haces la oración frente al Dios de los cielos. Y tú lo que le dices al Dios de los cielos es: Señor, hoy estoy asustado, estoy temblando. Me dicen en mi trabajo que no tengo empleo, Padre. Eso es lo que tú tienes que ir a hablarle a Dios. Y no repetirle cosas sin ningún sentido.
oído, como si Dios no te escuchara. Precisamente lo segundo es repeticiones. Repeticiones es decir, siempre lo mismo. Entonces, si yo voy y le digo a Dios siempre lo mismo, lo trato como si a Él se le olvidara las cosas, como si no me hubiera puesto cuidado hace un mes, un año o 3 años atrás. Ahí no hay fe, amado hijo de Dios. Es como si tu hijo, ¿quiénes tienen hijos acá? Levanta la mano. Bueno, muy bien. ¿Ah? ¿Tú no los tienes reconocidos? No, mentira, sí. Es como si tu hijo viniera y te dijera todos los días: oye papá, qué lindo está el día. Muy bien, bueno, dame los 500 pesos, hasta luego. Y tú dices: ve, se fue, ¿no? Y el segundo día otra vez lo mismo: oye papá, qué bueno está el día. Wow, señor, sí, dame los 500 pesos, hasta luego. Y como el tercer día lo mismo otra vez: oye papá, buen día, qué lindo está el día, dame los 500 pesos y hasta luego. Y así me lo sé 1000 veces. ¿Las tengo que repetir? ¿Estás conmigo o no estás acá? No trates a Dios de esa manera. Algo fuerte que dice ahí: como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en ese momento? No conocían a Dios, no sabían quién era Dios. Los que no saben que Dios existe, no saben ni siquiera qué decirle a Dios. No saben que es el Padre que pone cuidado, que presta oído cuando tú vas a Él. Y a ese Padre no hay que repetirle las cosas. No hay que decirle: oye, mire, me toca volver a decirte lo mismo, que ni siquiera sé qué es lo que te digo. Sí, pero es que no tengo nada más que decirte. Entonces lo tratamos como si Dios fuera un robot que recibe ciertas instrucciones y siempre las mismas instrucciones. No trates a Dios como si fuera robot, o como si no conocieras a Dios o no supieras que es un Dios de carne y de hueso. Mateo 6:7: piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces caemos en una religiosidad y en una relación con el Dios de los cielos. Dios no te oye solo porque repites una misma frase una y otra vez, amado hijo de Dios. Cuando repetimos una oración, dice Jesús, no te van a escuchar. Y si Dios no te escucha, ¿cómo te va a responder, amado hijo de Dios? No es una oración lo que tú haces, sino una repetición. Punto número 3: cuando estamos en pecado, nuestra oración no es respondida. Primera de Juan 3:23, por favor. Primera de Juan 3:23 dice lo siguiente: amados, eso es para ti, eso es para mí. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Mira lo fuerte que es este versículo, es muy fuerte. Si nuestro corazón está en paz, vamos a ir en paz al Dios de los cielos y vamos a tener confianza en que nos oye, en que está ahí, en que nos pone cuidado. Hay confianza en la oración. Pero también hay la contraparte, y la contraparte es Primera de Juan 3:20, un versículo más arriba. Dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Wow, ¿qué significa eso? Si no estás en paz, si estás en cargas, si no has confesado tus pecados al Dios de los cielos, ¿eso qué significa? Te reprende tu corazón, no te deja en paz, no puedes dormir, te levantas más cansado de lo que te acostaste. ¿Qué pasa en esos momentos? Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios está reclamando algo de ti para que tú tengas paz y puedas ir a Él confiadamente. Dice, y Él sabe todas nuestras cosas. No pretendas engañar a Dios. No lo hagas, porque a Dios nadie lo puede engañar. Si tenemos cosas, cositas o cosotas que a Dios no le agradan y queremos ocultarlas de alguna manera, no vamos a poder ocultarlas, amado hijo de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando estamos en esas situaciones, en esos hábitos, en esa esclavitud, la primer
oración que tenemos que hacer ante el Dios de los cielos es la oración ¿de qué? De confesión. ¿Estás conmigo o no estás acá? Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque primero tenemos que arreglar cuentas con Él para después ir tranquilamente a hablar con Él de nuestras cosas. Te pongo el ejemplo. Cuando tienes deuda con un banco y tú pasas por el lado del banco, tú dices, ahí está el gerente, me escondo, ¿verdad? Yo no puedo ir. Es que no he pagado y estoy debiendo y está en rojo hace meses mi saldo. Ni siquiera te acercas a ese gerente a pedirle algo. Pero cuando has pagado tus cuentas, lo primero que tú haces es ¿qué? Necesito ir a hablar nuevamente con el gerente. Necesito el préstamo. Te acercas al banco, vas a él, te sientas y hasta te tomas el café. ¿O no es así? Cuando tenemos esas deudas con el Dios de los cielos, se nos pierde la confianza en Él y hay una culpa maligna en nuestra vida. Tenemos que ir a Él, tenemos que descargarnos en Él, pedir el perdón de Él, y así nuestra oración de ahí en adelante va a ser contestada por el trono de la gracia. ¿Qué me dices de las ofensas con los demás? Y traigo a colación el versículo que tú traías, Graciel. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y eso es lo que hacemos, amado hijo de Dios. 18 años llevamos con mi princesa orando, y cientos de testimonios de palabras de personas sanas absolutamente para la honra y la gloria de Dios. Así es. Pero ¿qué dice el versículo 15? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Pero fíjate en esto, que no es letra menuda, porque la palabra de Dios, ninguna letra es menuda. ¿Qué dice ahí? Y si hubiere cometido pecados, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Les serán qué? Les serán perdonados. Porque somos humanos. Porque entre nosotros puede haber rencores, ofensas de uno ante otro. Porque cada vez que de pronto ves a alguien, tú dices: uy, no, se me dañó el día, no esperaba que estuviera aquí. O en una reunión familiar, mira, ese es el que me debe, y está estrenando zapatos y no me ha pagado la plata. Y de una vez empieza el rencor, y no se come la lechona, ni el ponqué, ni nada de lo que había ese día, porque hay cosas que estremecen en su interior. Lo que nos dice la palabra de Dios: ¿cómo vas a orar así al Dios de los cielos? Si lo que Él necesita primero es sanar tu interior, amado hijo de Dios, ponerte en paz con los demás. Porque de pronto tus oraciones van a estar completamente viciadas. Y tú seguramente le vas a decir: Señor, y es que quiero tener ese carro nuevo. Y Dios dice: ¿para qué? ¿Para pasárselo enfrente así a aquel que te hizo daño, hijo mío? Pues ese carro nuevo no te lo doy. En estos pasajes leemos que muchos no reciben la respuesta del Dios de los cielos porque existe pecado en sus vidas, porque no existe el perdón en sus vidas, porque lo que existe es la amargura, porque lo que existe es el rencor. Y a ti, esposo y esposa, te traigo una en este momento. Cuando el esposo no sabe tratar a su esposa y su esposa no sabe tratar a su esposo, mira lo que dice el Dios de los cielos. Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Mira cómo Sara llamaba a su esposo, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Tú, mujer de Dios, has venido a ser hija de esa mujer. Estudia de esa mujer, que hablan de esa mujer. Dice: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, haciendo el bien, tratando bien al esposo como tal. Pero no se queda ahí, ahora va para ellos. El número 7 dice de Pedro, primera de Pedro 3:7: vosotros maridos, dice, igualmente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. ¿Cómo tenemos que atender a nuestras mujeres? ¿Cómo qué? Como a vaso frágil, amado hijo de Dios. Ellas son eso, un vaso frágil.
Cuidado, la dejas caer. Cuidado, le haces algo, porque ese vaso cuando se rompe, aunque trates de acomodarlo nuevamente, son heridas que quedan y son absolutamente visibles para la mujer. Dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a herederos de la gracia de la vida. ¿Para qué es que nos dice Dios esto? ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones, ¿qué es lo que pasa? No tengan ¿qué? No tengan estorbo. ¿Quieres que tus oraciones en familia, en hogar, lo que tú le has pedido, hombre de Dios, por falta de muchas cosas de pronto, mujer de Dios, por cosas que no se dan en tu vida, en tu hogar, quieres que tus oraciones no tengan estorbo, no se queden aquí en el techo de tu casa, y tú le hagas y no subas hasta donde está el trono de la gracia? Hay dos versículos, uno, mujer, de cómo tiene que ser tu comportamiento con tu esposo, otro, hombre, de cómo tiene que ser tu comportamiento con tu esposa, para que no tengan estorbo tus oraciones ante el trono de la gracia. Vamos al siguiente punto, por favor, el cuarto punto. Cuando estamos fuera de su voluntad, fuera de la voluntad de Dios, nuestra oración no es respondida. No es respondida. ¿Bajo qué condiciones podemos tener la confianza de que Dios nos oye al orar? Cuidado con eso. ¿Qué condiciones son las que tenemos que tener para saber que Dios nos escucha al orar? Voy a un versículo muy clave en este punto. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, no a la tuya, de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que hace Dios? Él nos oye. Él nos pone todo el cuidado, amado hijo de Dios. Pero es de acuerdo a qué? A su voluntad, no a la mía. Y alguien dirá, ¿y dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra, amado hijo de Dios. Porque en su palabra es donde Él expresa su voluntad, lo que es Él, cómo es Él, qué le enoja a Él, qué le desagrada a Él, pero también qué le gusta al Dios de los cielos. En su palabra está la voluntad de Dios. De acuerdo al tema de hoy, no te voy a tergiversar la palabra, por favor, con esto que te digo acá. Pero de acuerdo al tema de hoy, podríamos decir que se aplica el versículo de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que no está en su voluntad, Él no nos oye. ¿Está claro o no está claro? Bendito sea Dios. Si yo le estoy pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios, pues no me va a oír. Así llevé años pidiéndole esas cosas. Señor de los cielos, es que me voy para la Cochinchina, qué sé yo, qué país. Por allá me voy porque es que mi futuro es ese, Señor. Sí, es ese. Y no lees su palabra, y no eres dirigido por su palabra, y nunca te acercas a Él. Y no sé cuántos años lleva esa persona orando porque eso se le dé. Y Dios sencillamente le dice: quiero que te acerques a mí, porque quiero decirte que si tú te vas para allá, te va a ir mal. Lo que tú crees que es de bien, Dios sabe si es bien o no es bien para tu vida, porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo conoce mejor de lo que tú te conoces. ¿Lo crees o no? Algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Busca la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tus negocios, para tu futuro profesional. Joven, para tu carrera. Antes de ir al pinochazo, ¿y qué estudio, mamá y papá? Y que lo ponen a uno, ¿verdad? ¿Y qué estudio? No. Pregúntale a Dios. Dios conoce de ti. Dice la palabra de Dios que sus ojos vieron tu embrión, y tu embrión fue al segundo del segundo en que fuiste formado en el vientre de tu madre. Entonces, ¿será que Dios sabrá de ti? Claro que sí.
total, completamente. Él conoce tus temores, Él sabe con qué talentos te trajo a la tierra. Entonces Él sabe su voluntad para ti, cuál es la mejor. Punto número 5, por favor. Si conocemos la voluntad de Dios, si asistimos a la palabra, si escuchamos la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de eso, hay una segunda parte aquí, y es la oración sin fe. Algo de lo que tú decías no es respondida en el trono de la gracia. En el mismo versículo lo vamos a ver. Primera de Juan 5:14, pero vamos a ver entonces la primera parte, con donde dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. La primera parte es que, y esta es la confianza que tenemos en Él. Antes de ir a pedirle a Él, tenemos que tener confianza en Él. No hagas la del hombre pésimo en su pensar, en que empieza a subir escaleras y dice: yo necesito un martillo, voy a pedírselo a mi vecino. Y empieza a subir los escalones y dice: ay, pero el vecino es mal geniado. Y sube más escalones y dice: ay, pero es que son las 8 de la mañana y de pronto está durmiendo. Y sube más escalones y dice: ay, y si me presta el martillo y yo lo daño. Y sigue subiendo escalones. Y luego dice: ah, ¿y qué tal que ese martillo lo olvide en mi casa y no se lo entregue? ¿Cómo se va a poner de bravo este vecino? Cuando llega a la puerta del vecino y el vecino abre y dice: mi vecino, ¿qué ha habido? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Sabe qué? Quédese con su martillo. ¿Estás aquí o no estás acá? ¿Cómo eres con Dios? De pronto eres así con Dios. ¿Y para qué le pido si ni me escucha? ¿Será que existe? ¿Será que me pone cuidado? Mire que ni siquiera me ha dado respuesta. Dice que son los tiempos de Dios, pero no tengo ni idea de esa expresión. Dicen que es la voluntad de Dios, pero no sé qué es la voluntad de Dios. Por eso tienes que conocerlo a Él. Porque sin fe, ¿cómo vas a ir a Él? Dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él. ¿A quién vamos? ¿Ante quién te arrodillas? ¿Ante quién le lloras, le suplicas y perseveras? ¿Cómo así? Si lo haces, si de pronto ni siquiera crees en Él y vas por una simple religiosidad. Estos dos puntos tienen una palabra en común, y es la palabra de Dios. Para conocer su voluntad y para tener fe, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces la boca de tu espíritu viene siendo el oído de tu cuerpo. ¿Estás o no estás acá? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque todos los días caminamos, todos los días nos levantamos y recorremos un día más de nuestra vida. Y mire tan hermoso lo que dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies. ¿Por qué? Porque necesito paso a paso tener la claridad de qué estoy pisando para no caer. Porque de pronto das un paso y al piso. Y esas caídas pueden crearte heridas profundas, dolores inmensos. Entonces la palabra de Dios dice: yo te doy la palabra para que paso a paso, lámpara, es una lamparita que tú vas llevando, y que Él te va diciendo: ese paso lo puedes dar, vas correcto. Pero no solo eso, dice: ¿y lumbrera qué? Lumbrera a mi camino. Porque es que no solo tienes que andar paso a paso como una gallinita buscando la comida en el piso. No, Dios quiere que tú tengas una visión y que seas un águila en tu visión, amado hijo de Dios. Y para esa visión necesitas una lumbrera que te alumbre. ¿Dónde? Que te alumbre en tu camino, amado hijo de Dios. ¿Estás o no estás acá? Para que no te quedes solo en el paso a paso, sino en el futuro. ¿Y qué haré, Señor? ¿Y cuál es el propósito de mi vida, Señor? ¿Y este negocio será que sí, Señor de los cielos? La lámpara que alumbra tu camino es la que te va a decir si estás en lo correcto o no, amado hijo de Dios.
sexto punto, por favor. Cuando no pedimos ni sabemos pedir, nuestras oraciones no son respondidas en el cielo. No son respondidas en el cielo. Santiago 4:2, para este punto, por favor, dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Mira eso. Y no podéis alcanzar, dice ahí. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y al último dice: ¿por qué? Porque no pedís. ¿Se parece algo en tu vida, amado hijo de Dios? Vamos de tumbo en tumbo, de pelea en pelea, en todas las cosas. Desde el Transmilenio nos agarramos hasta en nuestro carro que nos cerró. De pelea. Empezamos una semana así. Ni siquiera yo he visto gente el domingo por allá que quién sabe qué. ¿Y qué le pasó el domingo? Por allá va, perdido. Lo que dice es: codiciáis y no tenéis. Entonces la codicia, la envidia, el tratar de lograr las cosas por nuestros medios, por nuestras maneras, son muy seguramente a veces malas maneras. Pero es que la gente dice: no, y es que tengo que lucharla, y es que tengo que lucharla, y no se sabe qué es lo que está luchando, si los objetivos, la vida o contra los demás. Y toda la vida se la pasan de lucha en lucha, tratando de garantizar las cosas, las migajas que puede darles el mundo, y no lo que nos da Dios, siempre a un alto costo. Entonces ves al gerente allá bien sentado con 2 secretarias, y cuando empiezas a entrar en él, este hombre se escurre en lágrimas y dice: no tengo hogar, mi trabajo finalizó siendo mi hogar. Aquí está mi hogar, le dicen a uno. Oh, ¿tu oficina es tu hogar? Pues sí, finalmente sí, porque por mi oficina dejé a mis hijos, no volví a ver a mi princesa como tenía que ser. Eso es en tus medios, amado hijo de Dios. El costo es alto, altísimo, total y completamente. Lo que nos dice la palabra de Dios es que por andar en esas cosas nos olvidamos de algo que se llama pedir al Dios de los cielos. Por eso dice: y no pedís. De mal genio con todo el mundo y no pedís. Cansado y no pedís. Atormentado y no pedís. Porque el Padre de los cielos está para escucharte, para darte, para concederte, para darte paz en medio de las circunstancias. Nos olvidamos de pedir y hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando tú no pides y haces las cosas a tu manera, el Dios de los cielos no responde. ¿Cómo va a responder si no has acudido a Él? Pero no solo nos dice eso, nos dice: no pedimos, no sabemos pedir. Cuidado con eso, no sabemos pedir. Santiago 4:3: pedís y no recibís. O estás más dura aún todavía, porque pedís mal. Entonces hay uno que se la pasa pidiendo, pero tampoco es respondida. ¿Porque qué? Porque pide mal. Nos dice la palabra de Dios, y dice: para gastar en vuestros deleites. En este caso es un pedigüeño, se la pasa pidiendo por todo, absolutamente al Dios de los cielos, pero no con buenas intenciones, sino que esta persona está mal enfocada. Eso significa que es una oración egoísta, completamente egoísta. Muchos quieren que Dios cambie el universo completamente con tal de que le dé gusto Dios a esa persona. Señor, es que no me has dado esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Dios dice: si tú vieras que si te concedo eso, tendría que cambiar el rumbo del mismo universo y de la humanidad por esto que es apenas algo que tú quieres para ti y no más, amado hijo de Dios. Son las oraciones que solo miran el exterior de la persona, porque nos hemos acostumbrado a pedirle a Dios solo por lo que necesitamos afuera, pero no por lo que necesitamos dentro de nosotros. Y Dios siempre primero va a sanar tu interior para que estés capacitado para tu exterior.
y para que te dé las cosas, amado hijo de Dios. La oración egoísta que solo mira lo externo no es escuchada, y como no es escuchada, no es respondida por el Dios de los cielos. Punto número 7, por favor. Cuando no estamos preparados para recibir bendición, no recibimos respuesta en nuestra oración, amado hijo de Dios. Sí, Dios es así. Dios primero nos instruye, Dios primero nos prepara. Es como si el niño de 11 años le dijera: papá, yo quiero una tractomula. Y entonces se va al almacén y le dice a esta hijo: no, yo quiero una de verdad. Pues quiere harto mi hijo, pero el papá no se la da ahí mismo. El papá le dice: hijo mío, ven, siéntate acá, eres muy pequeño, los pies no te alcanzan, no eres responsable para manejar un tractocamión de 22 ruedas como me lo estás pidiendo. Pero deja en el tiempo, prepárate, empieza manejando ¿qué? Un triciclo, luego una bicicleta, después seguirás. Cuando tengas la edad vas a tener un pase y empezarás con un carro pequeño y luego un más grande y más grande, hijo mío. Y cuando tú tengas la edad, la madurez, el conocimiento, la responsabilidad, tendrás ese tractocamión y lo podrás manejar. ¿Estás conmigo o no estás acá? La instrucción viene primero, porque Dios te prepara primero para la bendición. Quiero leerte algo de Jesús. Resulta que Él llegó a un sitio y allí no lo escucharon. No lo escucharon. No lo escucharon porque lo conocían. ¿Dónde nació Jesús? En Nazaret. Entonces, cuando Jesús, después de recorrer muchísimos pueblos, haciendo milagros, dice la palabra de Dios que hacía milagros, prodigios, señales, mucha gente sana en su nombre, tocándolos, muchas personas. Dice, Él se fue a Nazaret. Entonces, claro, Jesús diría: Nazaret, mi pueblo, voy a hacer muchos milagros allí en mi pueblo. Espero que me escuchen, que me pongan cuidado, que me pongan atención. Soy el Hijo de Dios, decía Él. Miremos qué fue lo que pasó en Nazaret. Estoy hablando, por favor, de Marcos 6:5. Dice lo siguiente, hablando de Jesús, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Imagínate eso. El mismo Jesús, el mismo Dios, con todo su poder, en su pueblo no pudo hacer ningún milagro. Dice: salvo que sanó unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. ¡Wow, Señor! No lo escucharon. Dijeron: pero si este es el hijo del carpintero y de María, sus hermanos son estos y sus hermanas estas, ¿cómo es posible que esto sea cierto? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios sea cierta? Entonces muchas personas vienen y dicen: eso es mentira, ese libro es mentira, ese libro no es de Dios, eso los escribieron hombres. ¿Cómo van a creer y cómo van a recibir milagros de aquellas personas que hablan así? Pero si le piden y le piden y le piden, cuando están yendo contra la palabra del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que pasó? Él se fue a otras aldeas. Y mire lo que sucedió. Marcos 6, pero mucho más adelante, 6:34, dice lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud, dice ahí, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué era lo que Jesús siempre iba a hacer? ¿Qué es lo que tú haces, amado hijo de Dios, cuando conoces a Jesús? Compartir de Jesús, llevar tu Biblia y abrir tu Biblia en los versículos y decir: yo te quiero enseñar la palabra que transformará tu vida. Yo te quiero dar el pan de vida, el que baja de los cielos, no el que nos entregan aquí en la tierra. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y cuál es el efecto de escuchar la palabra? ¿Cuál es el efecto? Porque esa palabra tiene efecto en tu vida, no la persona. No, nosotros somos seres humanos. Dios dice: y envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Porque la palabra es la que hace milagros. La palabra es la que tiene poder, es la que es escrita desde el corazón de Dios. Después de eso, ¿qué sucedió? Imagínate que después de eso es cuando viene el milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces.
porque era gente que había escuchado todo el día la palabra de Dios. Entonces se halló al milagro de Jesús. Pero la gente al mismo dice: Señor, quiero ese milagrito. Y Dios abre la mano y dice: yo quiero enseñarte, porque en mi mano hay palabra, hay bondad, hay compasión, hay amor, hay comprensión. Y la persona con pinzas va y toma el milagro y dice: si te he visto no te acuerdo, Señor. Y sale a volar. Somos así. De pronto vamos a chatearle a Dios para que nos mande los milagros vía web, porque nos estamos convirtiendo en eso, amado hijo de Dios. A la iglesia hay que asistir, lo decía yo en estos días. La gente se está convirtiendo en que en la mañana escuchan los domingos 3 predicaciones por un canal. Eso está bien, pero Dios te dice: ve, levántate, acude a donde yo estoy. Esta gente fue donde Jesús, escuchó a Jesús. Y mira lo que dice Marcos 6:44. Y los que comieron, ¿eran qué? 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. ¿Quieres ser parte de los milagros de Dios? ¿Quieres ser parte de la gracia de Dios? Tienes que prepararte para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Cuando no estamos preparados, no hay respuesta a nuestra oración. El último punto, por favor. Cuando no pedimos al que es, por medio de quien es, no recibimos respuesta de los cielos. Jesús enseñó esto, Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre, todo es todo. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué es lo que dice Jesús? Lo haré, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Y Juan 14:14 dice: si algo pidieres en mi nombre, si algo le pidieres al Padre en el nombre de Jesús, el que está sentado a la derecha del Padre, ¿qué es lo que dice ahí? Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué es lo que Él dice? ¿Yo qué? Yo lo haré. Jesús se compromete contigo. Jesús dice: no quedarás sin respuesta. Jesús dice: esa puerta yo la abriré. Jesús dice: esa sanidad yo la daré. Ese empleo te lo brindaré. Y ese paz y ese gozo que vienen de Él, que es el príncipe de paz, brindará, inundará toda tu vida en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Por favor, ponte en pie. Ahí donde tú estás, te voy a invitar a orar. Si esta oración ha llegado, si esta predicación ha llegado a tu vida, amado hijo de Dios, lo menos que podemos hacer, cierra tus ojos, es darle gracias a Dios. Dile: gracias, papá bueno, por esta palabra que tú has traído hoy a mí, Señor. Dile con tus propias palabras, dile: ha enriquecido mi vida, ha sanado mi vida, ha abierto los ojos de mi vida, Señor. Lo que tú quieras con tus palabras, amado hijo de Dios. Agradécele porque estás aquí, porque no tenías que perderte esto hoy, porque esto era para ti. Dile: esto era para mí, Señor. Entonces te doy gracias, Señor de los cielos. Hay alguien que está muy cansado de orar y de orar y de no recibir. A ti te hablo hoy y te digo que el Dios de los cielos sí te ha escuchado. Así es, y es para ti. Pero Él esperaba que escucharas esto hoy, que supieras de pronto que no has acudido a Él de la manera adecuada, amada hija de Dios. Que de pronto tú has ido por religiosidades. Desciende aquí. Te quiero escuchar, te quiero hablar. Desciende aquí. Espíritu, desciende aquí. Consolador, desciende aquí.